Bueno, antes que nada, agradezco mucho a todas estas autoridades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por habernos permitido realizar este inicio de un congreso de SOMEPSO, que tiene, ¿verdad?, el enorme apoyo de toda la Universidad Autónoma de Tamaulipas y particularmente de esta Escuela de Trabajo Social. La idea de que esto se hiciera aquí es fundamentalmente porque aquí está la sede de la psicología de esta universidad y nuestra asociación es una asociación de psicología social. Y nosotros lo que tenemos o tratamos de hacer con esta institución es realmente, ¿verdad?, hacer que todas las escuelas que tienen psicología y que hacen investigación sobre psicología se puedan integrar en este tipo de asociaciones para desarrollar adelante a la psicología y apoyar el desarrollo de las propias universidades en los procesos de investigación y desarrollo. Así que agradezco de antemano esta oportunidad y permítanme hacer esta lectura de un trabajo de investigación que hemos venido realizando a lo largo de 30 años y que comenzó precisamente con una unión entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Regionales de la UNAM. Entonces, comenzamos. Si después de los 50 años en que se instituyó la enseñanza de la psicología en México, podríamos aseverar que recién hemos empezado a independizarnos de la influencia americana, particularmente de sus aproximaciones metodológicas y de sus aplicaciones profesionales. Sin embargo, justo es reconocer que aún estamos un tanto atrás en muchos aspectos en comparación de las aportaciones que se han realizado en otros países como los europeos, y en China y en la India increíblemente. Un aspecto importante es que las instituciones de enseñanza e investigación dedicadas a la psicología se han extendido por todo el territorio nacional. Esto ha reducido en una cierta parte la concentración en la Universidad de México y sus alrededores. Sin embargo, la aportación para fondos de investigación aún es mayor en la Ciudad de México que en la totalidad restante de los estados de la República. Es decir, continuamos sufriendo el centralismo que agobia a México en casi todas sus facetas nacionales e internacionales. Podríamos decir que en parte de esto es irresponsable que se constituya esto en un obstáculo para el desarrollo nacional. Esta falta de un desarrollo más descentralizado ha generado una disparidad en la calidad del desarrollo de la psicología y sus aplicaciones en tanto ciencia como profesión. Esto constituye una desgracia porque el avance de la psicología mexicana no se evalúa tanto por los departamentos más avanzados, sino por aquellos que se encuentran más rezagados. Cuando nos referimos a la psicología social mexicana, que es nuestra especialidad, consideramos que hablar de ambos términos, psicología social y mexicana, es aludir a dos realidades cuyas categorías conceptuales están aún muy lejos de ser cabalmente definidas. ¿Qué es la psicología social y qué es México? Estos términos evocan realidades que están en transición, crisis, reformas y cambios sin fin, tanto por problemas propios de la disciplina como de los que enfrenta el creciente desarrollo desordenado de México. Es evidente que la psicología social y en cierto modo la psicología europea aludan a una área de conocimiento cuyo punto modular, lo social, está vagamente definido. Particularmente lo psicológico se refiere a un conjunto de procesos difíciles de explicar e identificar y diferenciar unos de otros, algo parecido a lo que expresa Hull en 1943 y al condicionamiento operante de Skinner de 1953. Hoy
Abandonados en las discusiones teóricas contemporáneas, lo único que los salva es el haber sido intentos por implantar convencionalismos útiles en una teoría explicatoria ad hoc de los procesos psicológicos y conductuales. Desde los principios de 1970, en distintas revistas europeas y norteamericanas, comenzaron a aparecer artículos cuyo contenido intentaban señalar la existencia de una crisis al interior de la psicología. Véase a Strickland, Abud y Gergen en 1976. No parecía menos evidente en la psicología social, pues se tocaba de manera incisiva la oscuridad de los conceptos manejados, su simplicidad que rayaba en la reificación, la utilidad del procedimiento y aún la ética de la metodología utilizada, tal como los experimentos de laboratorio, las técnicas de decepción, la excesiva confianza en el análisis de la varianza y la casi pertinaz ausencia de investigaciones con muestras representativas de la población. Speed y Smith en 1972, en su artículo titulado ¿Está la psicología social avanzando?, puso en duda las mismas bases teóricas de la psicología social en uso entonces. Israel y Tagfeld señalaron en 1972 su inconformidad con las prioridades de investigación de sus colegas americanos, mientras Harry y Secor, en ese mismo año, señalaban su desacuerdo de orientar la psicología social al estudio del hombre concreto, sino a este como actor, es decir, trasladaban el objeto de estudio de la persona al actor, con lo cual la categoría de análisis liquida el interés de investigar conducta del hombre concreto y coloca su interés en un escenario pletórico de significaciones sociales y a la vez nos lleva a lo que Kuhn señala como un cambio de énfasis, no solo en el objeto de estudio, sino que nos dirige a la necesidad de crear un nuevo paradigma total. De cierta manera, los psicólogos sociales, tanto europeos como norteamericanos, últimamente se han dado cuenta de que una psicología sin sociedad propiamente no tiene nada que decir, ni es relevante a los problemas de la sociedad misma. Dicho de otra manera, un conocimiento en las ciencias sociales se torna relevante cuando parte de las preocupaciones y en particular problemática de la sociedad en que se da. Durante muchos años, casi 70, los psicólogos han trabajado con un cuerpo teórico que poco ha tomado en cuenta las características dinámicas e históricas del medio social, de la cultura y del hombre, cuyos procesos de cambio indudablemente influyen en la manera como los grupos y las personas actúan en el desarrollo mundano. La incapacidad teórica y metodológica para concebir la realidad social y sus formas y procesos ha dado como resultado una psicología social academicista, cerrada, inoperante y alejada de las preocupaciones de la sociedad viva. Se ha convertido en un club de expertos minuciosos, arrogantes e insensibles a los cambios y transformaciones sociales que se están dando en este tránsito de una modernidad sólida a una modernidad líquida, tal como la describe Bauman. Justo es decir, que la psicología americana fue el modelo predominante de desarrollo no solo de la psicología europea, sino también latinoamericana, con el agravante que falta esta última de los recursos económicos, laboratorios, personal e investigación. Los dichos de la psicología americana se trasladaron literalmente sin discutir su valor con respecto a la sociedad que le importaba. Resultado, la psicología social metodológicamente es impecable, pero su utilidad es muy discutible, ya que se encuentra ayuna de una teoría para la diversidad de la población mexicana y latinoamericana, y curiosamente para las hordas de inmigrantes que continuamente fluyen hacia su territorio. La respuesta a la crisis en sus múltiples manifestaciones, a la falta de gobernabilidad, a la delincuencia desbordada, a la pobreza y a la marginación de hace ya casi como 50 años que aparece, hace evidente esta ausencia de una teoría aplicable a nuestra realidad. Parte de esa preocupación dio origen a la Asociación Latinoamericana de Psicología Social,
Moscovici, 1982, y a la Asociación Mexicana de Psicología Social, SOMEPSO, 2012. La ausencia de una teoría social aplicable a los problemas y conflictos de nuestra región no solamente se debe a la falta de voluntad de los psicólogos para desarrollarla. Hay algunas notables excepciones, como Arechiga Bernal, Manuel González Navarro, Béjar, etcétera, sino que aparte de la explicación, subyace en la tradición filosófica de la que parte fundamentalmente de la psicología norteamericana, su concepción de multiculturalismo como base de la estabilidad de un apartheid disimulado de la sociedad, se opone a una sociedad como la nuestra que se manifiesta en un extraordinario pluralismo sociocultural en busca del reconocimiento de su propia realidad y respeto. Lo primero, intenta fundamentar el valor de la tolerancia frente al conflicto social, pero la segunda aplica el valor del respeto a los encuentros y desencuentros de nuestra diversidad cultural. Hay en esta última un proceso de transversalidad sociopolítica que no ha sido siquiera olisqueado en los intentos analíticos de la psicología y ciencia social norteamericanas. La teoría de la causalidad, inherente a las posiciones aristotélicas y galileanas, y su línea de transposición por Hume y Kant, dieron como resultado un conjunto de teorías reduccionistas, materialismo ingenuo, de los aspectos psicológicos e idealistas, tal como se manifiestan en el holismo de Rogers, en 1961, de la personalidad o positivistas, tal como en las teorías reflexológicas e instintivistas de Cantor y Smith. El meollo metodológico de esta cuestión ha sido el fenómeno psicosocial como el producto de un estímulo complejo sin asumir la complejidad o una respuesta refinada de un sistema fisicalista, cuyas propiedades en ambos son impermeables a toda estructura de acontecimientos históricos o mundanos. Se dice que los hombres se comportan en función de estímulos discernibles y a partir de procedimientos biomecanicistas que obedecen a leyes pendulares o del equilibrio. No es de extrañarse con tales apreciaciones que nuestra disciplina se coloque en el continuo político como un cuerpo de conocimientos más orientados al control, la adaptación y al ajuste que a la innovación, al cambio y la transformación. Por el contrario, su aplicación a contextos sociales específicos ha llevado a concepciones verdaderamente aberrantes de personas, pueblos y naciones. Así Bunge, desde 1918, el padre del filósofo Bunge actual, y Le Bon, en 1896, como apoyo teórico, no paran en mientes para clasificarnos como indolentes, lascivos, ingenuos y tontos en la medida de nuestro mestizaje indígena o negro, o como actualmente, aplicando la teoría de McClellan en estudios hechos por latinoamericanos o americanos, nos señalan como personas sin ninguna orientación hacia el logro, al esfuerzo o al control de nuestras emociones, o nos describen como perfectos especímenes con clara vocación al sensualismo y al sin mañana. En algunos estudios desarrollados en tesis que los propios latinoamericanos han realizado para obtener grados en el extranjero, nos muestran como sujetos puramente gregarios, sin tendencias a la individuación, orientados al azar al tomar decisiones y sin responsabilidad sobre las consecuencias de nuestras acciones hacia el futuro, o por el contrario, como personas sumamente individualistas, egoístas y sin sentido cívico de las responsabilidades. Otros estudios han intentado explicar las evidentes crisis que hemos sufrido mediante la revelación de perfiles donde se muestra poco interés por las normas, orientación hacia la anarquía, extrema pasividad y fuerte hostilidad a las figuras de la autoridad, así como miedo de asumir riesgos y tomar responsabilidades cívicas en función de instintos no adorados. Ejemplo de estos son los libros de Bunge en 1918, de Juan Cordero en 1910 y de Luis Pando en 1947 y 1958, y Salvador Quevedo y Subieta en 1935 y 1964. También aproximaciones que no solo describen características psicológicas especiales,
sino comportamientos culturales existenciales, identitarios políticos o de rasgos de personalidad dramáticos y positivos como Paz, Leopoldo Sea, Díaz Guerrero, etc. Algunos psicoanalistas nos han descrito como indolentes, impotentes, frustrados y faltos de capacidad para retrasar nuestras satisfacciones, señalando que el conflicto de castración o fijaciones caracterológicas preadultas es lo que nos impide progresar. Ramírez, 1977. Irónicamente, México se encuentra en una región de una no despreciable tasa de natalidad. En fin, México, al igual que Latinoamérica, durante siglos se ha convertido en el continente favorito para explicar teorías sobre el hombre y, sin embargo, nosotros aún no hemos elaborado nuestra propia teoría. Cabe hacer notar que esta es una de las misiones que las ciencias sociales deben realizar, incluida la psicología. Si somos perspicaces, nos daremos cuenta de que la psicología social tradicional muy poco puede aportar al estudio de los fenómenos de México, como no sea introducir distorsiones y estereotipos maniqueos, donde uno puede no acertar a definir dónde empieza la teoría y en dónde termina la fantasía. Creo que, sinceramente, un análisis serio de la realidad mexicana nos llevaría a perderle el respeto a toda ortodoxia o hermenéutica teórica si no contiene como categoría central de análisis el del conflicto intra- y extrasistémico de los distintos grupos y poblaciones que se expresan en la diversidad nacional y que se difunde a todos los niveles, sean políticos, económicos, sociales, culturales y personales. Si en el plano de las ciencias sociales la psicología social debe jugar un papel relevante, deberá de olvidarse de voltear todo el tiempo su cara hacia las teorías y prácticas en boga en Estados Unidos y en Europa, por decir algunas, y debemos acostumbrarnos a investigar y teorizar a partir de los problemas fundamentales de México. De otra manera, seguiremos permaneciendo fuera de la realidad y sin lograr constituir una aportación al avance de la ciencia. Debemos romper lo que Jaguaribe define como el proceso de desnacionalización cultural, del cual surge de manera avasallante la necesidad de importar la tecnología extranjera que lleva a la juventud latinoamericana a buscar en las universidades extranjeras los conocimientos y prestigio que las locales no pudieron proporcionarles, pero cuya aplicación no solo no resolvió el problema tecnológico, sino convirtió a nuestros becarios en importadores de maquinaria, prácticas y teorías que sumergieron más profundamente a nuestros países en la dependencia. Estudiarse, por ejemplo, el proceso que el efecto pervasivo de la globalización ha tenido en nuestro desarrollo actual. Quizás ahora, con el auge de los procesos de la globalización, los supuestos de la necesidad de unas ciencias nacionales mexicanas se presume que no sean tan apremiantes para las nuevas generaciones de psicólogos. Pero, ojo, el efecto de este proceso globalizador no ha resuelto los problemas del desarrollo de nuestro país, sino lo han complicado más, por lo que debemos ser muy cautos al respecto. Si examinamos qué ha pasado económicamente con nuestra anexión ciega y acríticamente a estos procesos, descubriremos que se han asentado las diferencias entre nuestros datos económicos, una aguda concentración del ingreso, una creciente marginalidad social y cultural, un desplome de las instituciones democráticas, sociales y culturales, hasta el punto de mantenernos al borde del colapso como nación viable por el crecimiento de la violencia organizada. Claro que estos problemas no solo son producto de los procesos internos de México, son también producto de las crisis externas que compartimos con una vasta mayoría de países actuales. En este punto, cabe mencionar que aunados a nuestros problemas heredados, se manifiestan nuestros originados en un cambio de fase de los problemas de la neomodernidad, lo que se ha dado en llamar la modernidad tardía, la sociedad de la incertidumbre, la posmodernidad o la modernidad líquida. La problemática global del mundo contemporáneo es causa de llevar al extremo las premisas y agendas que dio origen a la modernidad, es decir, la radicalización de las ideas que se sustentaron en la racionalidad que ha construido una nueva realidad falta de certidumbre, Giddens, 1955, y confianza en todo orden de cosas, incluido al conocimiento, su transmisión y los sistemas educativos.
Considerar la necesidad de construir una psicología social que permitiese generar teorías apropiadas a la problemática mexicana se dice fácil, pero implica una tarea ardua y compleja, particularmente cuando hay que enfrentar la inercia de la tradición y los prejuicios nacidos de las costumbres de que todo cambie para no cambiar nada. Como ustedes han podido constatar, mi percepción de lo que debe ser la psicología social, sus aplicaciones, su enseñanza y su investigación es distinta a lo que actualmente ocurre en facultades y escuelas universitarias. Creemos que la psicología social, al igual que otras muchas ramas psicológicas, ha caído en la autosuficiencia académica que la lleva a ser irrelevante para los retos que México enfrenta. Hemos insistido en la investigación como modelo básico para la educación en la psicología social, y no dudo que es también pertinente para otras áreas de la psicología. Sin embargo, quiero aclarar que cuando me refiero a la investigación, estoy hablando de aquella que es relevante para coadyuvar con la solución a problemas históricos, los rezagos que nos han dejado nuestra peculiar historia, sociales, económicos, culturales y personales de nuestra sociedad mexicana. Esto implica seleccionar las temáticas de la investigación en función de su pertinencia y relevancia con los problemas de nuestra sociedad. No me refiero solo a seleccionar temas puramente académicos, pues no creo que los fenómenos psicológicos sean verdaderamente propios de una física social. Las tensiones sociales nada tienen que ver con el paso de voltajes a través de una resistencia dada. Hablar de tensiones en nuestra disciplina implica una forma de hablar, pero de ninguna manera una concepción fisicalista del problema. En resumen, la investigación es crucial para encontrar parte de la solución de los problemas de nuestra sociedad, para mantener esto óptima y no quedarnos en el puro parlamentarismo académico. Hemos contribuido para la creación del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM. También el extinto Centro Multidisciplinario de Investigaciones Regionales de la UAT y la Asociación de Investigadores Interdisciplinares de las Ciencias Sociales, para estudiar diversos problemas de relaciones sistémicas que requieren ser analizados, con la intervención relacionada de aproximaciones y metodologías de diversas ciencias básicas y sociales. Como ustedes saben, uno de los principales problemas con el cual México ha contenido en su reciente historia, de hace unos 500 años a la fecha, es la de haber sido producto de una colonización europea en donde las civilizaciones se confundieron y dieron lugar a un país con graves contradicciones identitarias, un problema de estratificación social y económica, una profunda diversidad y pluralidad cultural que ha sido base para el establecimiento de un control social por medio del prejuicio racial y la intolerancia política, y sobre todo para estructurar una endeble geometría institucional que hoy muestra a nuestro país a unos pasos de la ingobernabilidad y la inviabilidad histórica. Es pues en este marco disímil y contradictorio que junto a otros especialistas hemos iniciado una investigación sobre un aspecto que está en la base de todos los problemas enunciados líneas arriba, es decir, descubrir qué es realmente nuestra identidad y nuestros caracteres nacionales. Nos preguntamos, ante el complejo escenario nacional, si realmente existía una identidad nacional o, como algunos autores han planteado, también la identidad nacional está en disputa como lo está el presente y el futuro de la nación. Como una consecuencia de esta propiedad investigativa, fue la idea de crear una revista nacional que abriese esta óptica amplia de la investigación social que nos permitiera diseminar nuestra investigación y encontrar apoyo en distintos grupos de investigadores nacionales. Cabe aclarar que consideramos que este proceso no era solo de nuestro grupo de investigaciones sociales, sino para todas las investigaciones de los distintos grupos de académicos mexicanos que quisieran participar, ya que preocupados por los crecientes procesos de la dependencia y de las crisis todas en relación con los centros internacionales que se habían adjuntado a los programas de la globalización, la cual se incrementaba notablemente con la caída del muro de Berlín y particularmente en México con el Tratado de Libre Comercio. Este proceso de globalización en extenso afectó variables no solo económicas, sino que su efecto fue más allá, incidiendo en variables políticas, sociales y culturales en extenso. Uno de los efectos más conspicuos era sobre la reducción de la soberanía del Estado.
el encogimiento del gobierno y la obsolescencia, sino que el desplome de muchas de las instituciones que se habían constituido bajo el régimen postrevolucionario mexicano. Esto se apuntaba hacia procesos acentuados de la desnacionalización, tanto en lo político como en lo cultural y social. No se diga de los aspectos económicos que favorecieron el comercio externo con descuido de muchos aspectos del interno. Hoy observamos los problemas de ingobernabilidad de los gobiernos municipales, la proliferación de los cárteles delincuenciales, la corrupción de las estructuras de justicia, la pérdida de confianza en la administración pública y el languidecimiento de la participación de muchos procesos sociales. Consideramos que sin duda hay una pérdida de la identidad nacional. No me refiero a la concepción folclórica y vulgar de la identidad nacional, sino a aquella que está relacionada con el sentido de pertenencia y de participación en las instituciones que conforman nuestro peculiar Estado-Nación. Cuando iniciamos esta investigación, partimos del análisis crítico sobre lo que se había realizado acerca de la identidad nacional, tanto en las investigaciones internacionales como en las nacionales, desde 1983, junto con el de Bejo Navarro, 1984. Y con él procedimos a realizar un programa de mediano plazo para investigar sobre la identidad y también sobre el carácter nacionales. La propuesta fue apartarnos de varias ideas preconcebidas sobre la identidad nacional como solo pautas culturales al estilo de Benedict, Kluckhoff y Murray, o relacionada con las ideas de las personalidades, con Mead, Gore, o con el carácter nacional al estilo de Levinson, o con la personalidad modal de Linton, Mead, y nuestra propuesta fue que la identidad y el carácter nacionales no eran de naturaleza puramente psicológica o cultural, sino que aparecía con el advenimiento del Estado-Nación y sufría en sus manifestaciones las vicisitudes del propio Estado-Nación. Dicho de otra manera, la identidad nacional era producto de la aparición política del Estado-Nación y, por lo tanto, no podía considerarse como inmanente, sino fatalmente histórica. Esto es, que podía engrandecerse, disminuirse o desaparecer en tanto que dependía de la existencia del Estado-Nación. El Estado-Nación es un paradigma de organización civil de las sociedades modernas y es impulsada por la aparición de fuertes movimientos sociopolíticos integrados dentro de una ideología nacionalista. La idea de un solo pueblo, una sola lengua o una sola religión, un territorio propio, cobijó la idea de este racionalismo. Sin embargo, esto solo lo podemos considerar como un mero ideal, ya que en la práctica habitualmente se han conjuntado naciones diferentes bajo un mismo Estado, con lenguas distintas y religiones diferentes, bajo la férula civil de un Estado prevaleciente y democrático. Luego, esta complejidad ha dado origen a movimientos emancipatorios y a la aparición de nuevos Estados nacionales. Al analizar al Estado moderno, observamos que se expresa a través de un sistema de instituciones que le dan su estructura, fines, objetivos y normas. Estas, a su vez, socializan a los miembros de las poblaciones. Esto da lugar a un complejo de relaciones intersubjetivas cuyo efecto sociopsicológico cimenta el sentido de la nacionalidad. Así, la identidad nacional puede considerarse como el sentido de pertenencia a estas instituciones nacionales, mientras que el carácter nacional aparece como el sentido de participación cívico-político en tales instituciones. Hemos planteado que una identidad y un carácter cívico-políticos bien integrados constituirían lo que de alguna manera se define como la conciencia nacional. Estas entidades bien reintegradas fundamentan y condicionan de cierta manera lo que se denomina la conciencia nacional y puede apuntalar la viabilidad futura de la nación. Con esta conceptualización de la identidad y el carácter nacional, hemos procedido a hacer una investigación con propósitos de diagnóstico sobre la identidad y el carácter cívico-político nacionales. Les sugiero que lean en la revista que hemos hecho, ¿verdad?, aquí en la propia universidad, que lean los artículos que hemos desarrollado y, debido a que es esto una cosa bastante larga, ¿verdad?, se los dejo para una próxima discusión. Muchas gracias.